Hace 8 días, el doctor Israel Martínez, allá afuera, me estuvo haciendo comentarios que traía en su corazón y me dijo cosas que para mí eran muy agradables, muy bonitas. El doctor tiene ya muchos años de venir aquí, pero como sucede, la iglesia es tan grande que no nos conocemos unos a otros, pero por ahí pregunte quién es el doctor Israel Martínez. Entre las cosas que me dijo, porque para mí me llenaba de satisfacción, era como un aplauso, como un ole que le dan a los toreros cuando las cosas las hacen bien. Me dijo: hermano pastor, yo he notado que a través de los años, van pasando los años, y la iglesia a veces va cambiando, pero yo he notado que usted conserva el mismo lineamiento del tiempos pasados. Usted tiene sus principios y los sigue. Usted tiene sus conceptos de las cosas y las sigue. Y yo eso lo veo con mucho gusto. La iglesia, a pesar de los años que tiene, nunca ha sufrido ninguna división. Él ha sido testigo de divisiones por aquí, por allá y por otro lado. Dice, pero me da gusto cómo Dios ha permitido que en usted haya una continuidad y firmeza en las cosas que se ha propuesto y que van adelante. Y le agregó también, y porque Dios le está dando a usted colaboradores que tienen sus mismos principios, y de ser así las cosas seguirán bien, que tengan los mismos puntos de vista y las mismas prioridades para seguir adelante. Yo me sentí muy satisfecho, muy honrado con esta felicitación de mi hermano, y que él se da cuenta que lo que hacemos, lo hacemos por convicción, lo hacemos con todo el corazón, y demostramos que está bien, que está bien elaborada el pensamiento, la visión, porque uno puede perseverar a través de los años. Hoy estamos cumpliendo 28 años de la organización de un movimiento que llamamos Movilización Total y Permanente de Evangelismo. Tenemos 28 años. Y vamos a ponerle, el tema que tiene nuestro boletín es tarea pesada o bendición. Quiero decir que la tarea de la evangelización es una bendición. A veces puede ser pesada, a veces no será pesada, según la carga que uno quiera llevar. Pero esta tarea es el mejor servicio que podemos hacer a Dios. Ahí está el fundamento, la raíz de por qué la perseverancia. Esto es lo mejor que podemos hacer a Dios. Si quiero darle a Dios un regalo, este es el mejor regalo que le puedo dar. Si quiero tener a Dios contento, es la mejor forma de tenerlo contento. Si quiero sacar buen provecho de mi vida, de mi tiempo, de mis talentos, esta es la forma en que puedo emplear mi vida, mi tiempo, mis talentos, mejor que ninguna otra cosa. La tarea de la evangelización. ¿Cómo nació este movimiento de MTP? Pues un poquito de historia, hermanos, porque no siempre estaremos para contar las cosas. En el año de 1966, fue invitado por el evangelista Juan de Misáis a asistir a un seminario centroamericano allá en San José de Costa Rica. Tenía a su cargo la impartición de un curso llamado Evangelismo a Fondo. Y ahí pasamos 10 días, oyendo la filosofía de ese movimiento Evangelismo a Fondo, que ha tenido su lugar y tuvo una bella época por Centroamérica hace algunos años. La filosofía principal de esta organización era que la evangelización deben hacerla todos los cristianos de la iglesia. Cada movimiento evangelístico tiene su cariz, su imagen. Hay un evangelismo que llaman evangelismo explosivo, de James Kennedy, y que ha tenido mucho éxito por muchos lados y en muchos países ha sido empleado. En Venezuela ha sido el instrumento que más ha hecho crecer la iglesia. Evangelismo explosivo. Y esto tiene otro secreto. Ya no es tanto la movilización de toda la iglesia, sino cómo compartir el evangelio. Eso es lo que hace, cómo compartir el evangelio. De las mejores cosas que he sido testigo en este siglo, está lo que hizo la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, un movimiento evangelizador, que tenía su énfasis para evangelizar a las personas de más alto nivel, las personas profesionistas, trabajar en las universidades y dirigirse a
a las personas más capaces de una sociedad. Esa era su filosofía. O sea que había estratos sociales que no eran su principal atención. Estaba acordándome hace rato que alguien hablaba que allá en Acapulco Ricardo Day tenía la visión de levantar una iglesia de gente de mucho dinero. Y este hombre, Ricardo Day, consigue lo que quiere porque ha sido muy trabajador. Lo que hacía es llevar gente especializada de aquí de México para que enseñara lo que sabe. A mí me llevó para que enseñara yo lo que sabía, que era el evangelismo. Y me llevó personalmente a predicarle a un campeón de tenis, campeón nacional de tenis, y al dueño del hotel, se me van los nombres, y al dueño de los automóviles, de todos los vehículos, autobuses, de turismo, de X. Y esa era su misión, ganar los hombres más ricos de Acapulco, y de hecho tenía en su congregación al chef patelero de allí, del hotel más grande y más costoso de Acapulco, y su idea era tener una iglesia cristiana de gente poderosa económicamente. No tanto la cultura, el dinero. Para que luego de allí se pudieran sostener otros grupos, y así lo hizo. Después se levantaron iglesias en zonas, en colonias más pobres, pero sostenidas por la iglesia madre. Hay que respetar y admirar a nuestro hermano Ricardo Day, que empezó de la nada con un proyecto, logró la iglesia Maranata, y luego logró otras iglesias maranatas en otros lugares de Acapulco. Cada quien tiene sus visiones. Cuando regresé de Costa Rica, pues yo venía con aquella idea de que el evangelismo debe hacerlo todo el mundo, y había aprendido en otros lugares otra cosa de evangelismo, y por allá algo más, y por acá otra enseñanza. Y entonces Dios me dijo, pues hay que trabajarle, hay que evangelizar. Y me dijo algunas cosas, por ejemplo, lo que más me gusta a mí es que evangelicen, así es que evangelizar todos. Y lo que yo más he dicho aquí en la Biblia, dice Dios, que evangelicen, que hablen de mi Hijo Jesús, que prediquen el Evangelio. Y me acuerdo que un día, 4 años después de lo de Costa Rica, en 1970, un domingo ya no aguantó mi corazón. Y dije, hermano, yo tengo algo. Dios espera que hagamos algo aquí. Los que tengan ganas de trabajar, participar intensamente en la iglesia, los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y al miércoles siguiente llegaron 10 personas. Y con ellos empecé. Entonces les puse lo que había en mi corazón. Toda la iglesia debe evangelizar. Toda la iglesia debe evangelizar. En todo lugar. Cárceles, casas, calles, parques, escuelas. Toda la iglesia, en todo lugar, todo el tiempo, todos los días, a todas horas, de madrugada, mediodía, en la tarde. Dios nos concedió alcanzar estas cosas. Yo confundí a mi hermana, como ya tengo transferencias ahí mentales. Hace 8 días la hermana Machado, que me dijo, yo quisiera pedirle a la iglesia que abran un centro de estudio en mi casa. Le dije, ay, hermana, ¿se acuerda cuando íbamos a la cárcel? Y ella como que se tambaleó. Y no, es que yo iba con su mamá, la hermana Consuelo. Fui muchas veces a la cárcel, pero muchas. A ella le gustaba mucho predicar en las cárceles, pues allá voy yo con ella también. Entonces, a predicar en todas partes, todas las personas, en todo tiempo. Y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así fue como nació MTPE. Recuerdo también que en aquellos días acababa yo de leer una biografía de Napoleón. Muchachos, les recomiendo que lean biografías. Siempre les dejan uno algo. Los hombres grandes, todos tienen algo. Por eso son grandes, algo que los llevó a su grandeza. No importa qué tipo de grande sea ese hombre, en qué área. Y me llamó mucho la atención cómo él organizaba su ejército, que lo ayudó a hacer el militar más grande de su tiempo, de todo el mundo. Y puede ser que de muchas épocas. Muy difícil que se levanten otros Napoleones. Y entonces me acordé de esto, y cuando estuvieron los días conmigo, les dije, hermanos, yo los nombro a ustedes generales. Cada quien va a ser general. Hermano, usted va a ser general de
de evangelización en el templo, usted va a ser general de evangelización en las casas, usted va a ser general de evangelización en las calles, usted va a ser general de evangelización por correspondencia, usted va a ser general de proveernos de materiales, de Biblias, de folletos, y usted va a ser general de la oración, y así, y cada uno de ustedes busque un grupo, no trabajen solo, busquen un grupo. Ahí cada uno de los 10 generales buscaron 5 colaboradores para empezar. Ustedes tienen que tener sus coroneles, tienen que tener sus capitanes, sus tenientes, tienen que tener su tropa. Y entonces cada uno buscó quien lo apoyara. Nuestra siguiente reunión ya éramos 50. Y a esos 50 dije, bueno, ¿por qué no buscan cada quien otro colaborador? Y en la siguiente reunión ya éramos 100. Me acuerdo que en una época, no sé cuál, pero años después, tuvimos unos flamantes tesoreros, que son nuestro hermano Elías Morales y su esposa, que hicieron un trabajo muy bueno. Bueno, varios años. Se trataba de que cada cristiano diera una aportación para evangelismo. Todos una aportación. No me diga que no puede. De $1 cada mes. 50 centavos cada mes. 5 pesos cada mes. Teníamos algunos ricotes, Había gente que nos daba 20 o 50 pesos por mes. Todos nuestros hermanos tesoreros lo que hacían era recibir las ofrendas, llevar las listas, era un trabajo muy grande, llevar la lista de toda la iglesia, lo que estaban dando, y luego darlo para los gastos. Ahora ya cambiamos el sistema. Aunque MTPE tiene el permiso del consistorio de pedir ayuda a toda la iglesia cuando quiera, no ha habido necesidad todavía porque el consistorio mensualmente, las ofrendas que ustedes dan, da una partida, algunos miles de pesos, exclusivamente para evangelismo. Entonces no hay que estarle pidiendo a cada quien algo más. Cuando usted trae sus diezmos, hermano, ahí viene el apoyo a todo lo que hacemos, incluyendo el evangelismo. Ha habido varios presidentes, por eso ha sufrido cambios MTPE. Me parece que el primer presidente fue el anciano de iglesia José Antonio Navarro. Y luego vinieron otros. Recuerdo a la hermana Beatriz, había algunas mujeres, la hermana Beatriz, Valencia de Cermeño fue directora de MTPE, nuestra hermana Linda González fue directora de MTPE, estuvo nuestro hermano Daniel González como director, actualmente está nuestro hermano Jorge Casiano como director, hemos tenido varios directores y por eso también ha ido sufriendo algunos cambios en MTPE. Ya llegó el momento que ya casi no se parecía a lo que habíamos hecho, entonces tuvimos que regresar y volver a poner las indicaciones. Y ahora quisiéramos, hermanos, que ustedes formen parte de ese ejército de movilización total y permanente de evangelismo. ¿Qué hicimos todos los que nos reunimos? Pusimos nuestras metas, señalamos los objetivos, hicimos las estrategias, buscamos los recursos materiales y humanos, señalamos tiempo para cada trabajo y tiempo para todo el movimiento hasta que Cristo venga. Empezamos hace 28 años y vamos a terminar hasta que Cristo venga. Algunos años después, como 15 o 18 por allí, la iglesia ya había cambiado mucho y entonces les pensé, aquella iglesia que hizo el voto de estar hasta que Cristo venga, ya andan por las misiones y congregaciones y algunos andan en otras iglesias o fuera de México o del país. Y me acuerdo que volví a levantar un voto de todos los presentes. ¿Seguimos? Y los presentes dijeron, seguimos. Ahora voy a levantar ese voto, pero no en la forma como lo hice la otra vez, por aclamación, sino lo vamos a levantar por escrutinio secreto. ¿Seguimos con MTPE tal como están los principios? O en otras palabras, ¿sigue usted con MTPE? Porque nosotros íbamos a seguir. ¿Sigue usted? ¿Entra usted? ¿Quiere participar? Porque vamos a seguir con la ayuda de Dios hasta que Cristo venga. ¿Cómo sé que Dios aprueba lo que uno hace? Bueno, Dios me dice varias formas en que Él está de acuerdo con lo que hacemos. Con decirles que no habían pasado ni 15 días cuando junté a mis generales y que les dije vamos a hacer esto y esto y esto, cuando me llegó una invitación de Tijuana, de una iglesia que quería que yo le platicara cómo era nuestro plan de evangelismo. Y lo que hice fue contestarles, no puedo ir, porque no sé cómo va a ser el plan de evangelismo. Apenas estoy empezando, ya quieren que dé conferencias sobre el tema. Pero ya con eso Dios me dijo, está bien lo que estás haciendo, ya ves que ya tienen interés.
Y me encontraba pastores por aquí y por allá, y decían, oye, ¿cómo va ese plan de evangelismo? ¿Cómo se enteraron tantos pastores? ¿Y cómo va el asunto de finanzas? Porque las finanzas que tuvimos en nuestro primer plan es que el 75% de todas las ofrendas de la iglesia se dedicaran a la evangelización. Fíjense ustedes, de cada peso 75 centavos para evangelizar, y los 25 centavos restantes para la oficina, para el pastor y la secretaria, para todos los gastos que tiene una iglesia de educación cristiana, de alabanza, de música, de todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Y me decían, ¿cómo resulta una iglesia que dedica el 75%? Le digo, pues no sé, porque esa es una meta. Ahí vamos a ir alcanzando. Hermanos, hemos fracasado en esa meta. Actualmente oigo a los ancianos de la iglesia que han mostrado interés en invertir más en evangelismo, pero no se ha logrado invertir más porque no hay más necesidades, no ha habido más metas, no ha habido muchas cosas en que gastar. Pero gracias a Dios el consistorio está listo para invertir si hay quien presente un programa o gastos y que haga falta el dinero. Si no, el consistorio no lo dará. ¿Por qué sé que es de Dios? Y voy a entrar, hermanos, a dar un tema de lo mejor que yo doy en donde quiera que voy. ¿Por qué creo que el evangelismo es lo que más le agrada a Dios? Ahorita vi por allá la cara de mi hermano Candelario López. Él fue un exhibidor de películas, llevaba películas por aquí, por allá y por allá, por muchos lugares. Y me estaba platicando en estos días cómo algunas personas aceptaron a Cristo acá en la colonia Vicente Guerrero por su ministerio de películas, a donde ahora existe una congregación. Damos gracias a Dios. Bueno, vamos a ver en la Biblia, hermanos, que Dios dice a través de la Escritura que el mensaje para Él, el mensaje más importante para Él es predicar a Jesucristo y la sangre de Él derramada por nuestros pecados. Vamos a ver entonces en Génesis, es el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 3 y versículo 15, vamos a leerlo todos juntos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la simiente de la mujer, Eva, y la simiente de la serpiente, que iba a haber una pugna. La serpiente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer iba a darle un golpe mortal en la cabeza a la simiente de Satanás. Esto se cumple cuando Cristo viene al mundo y muere en la cruz. Cuando el diablo llevó a Cristo a la cruz, hizo la peor tontería para él, lo peor que podía haber hecho para él, que busca el mal del mundo, porque la muerte de Cristo trajo vida eterna a millones de almas. O sea que Jesucristo llevó a Cristo a la cruz, coronado de espinas, azotado, escupido, traspasado, pero esa muerte de Cristo fue por nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, al derramar Cristo su sangre, le dio un trancazo en la cabeza al demonio. De tal manera que el demonio ya no tiene poder en los cristianos, y en el día del juicio final, el demonio no va a poder hablar nada en contra nuestra, porque Cristo le dio un golpe en la cabeza mortal. Cristo va a abogar por nosotros en el día final. Capítulo 4:4. ¿Cómo dice? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si quieren tener el secreto de cómo interpretar que Dios no aceptó la ofrenda de Caín y cómo se aceptó la de Abel, esa es la respuesta, la misma de siempre. Es que Abel trajo un cordero que derramó la sangre del cordero, y ese cordero representaba a Cristo que iba a derramar su sangre por el mundo. Ahí está anunciando el Evangelio Abel, y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y vamos a ver en el capítulo 8 y versículo 20, cuando Noé salió del arca. 8:20, ¿cómo dice? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahí está, cuando ya la humanidad es destruida por el pecado, sale Noé del arca y levanta un altar, y mata un animal, se derrama la sangre, y sube a Dios el olor grato. ¿Por qué? Porque el hombre es un pecador. Y para que el hombre no se vaya al infierno, alguien debe morir por él.
Y simbólicamente ese animal son muchos, porque dice tomó de todo animal limpio. Esos animales que murieron, simbólicamente están derramando la sangre por el pecado de Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras. Pero estaban anunciando a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver ahí en el capítulo 12, versículo 7. Ya estamos con Abraham. ¿Cómo dice? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Cuando Dios llama a Abraham, se encuentran, lo que hace Abraham es un altar, pone un animal, lo mata, se derrama la sangre, y esa sangre anuncia que va a venir uno que va a morir por los pecados del mundo, que es Cristo Jesús. Y así sigue Isaac, y así sigue Jacob, y así siguen los hijos de Jacob, y todo el pueblo escogido, anunciando por las ofrendas en los altares, la venida de Cristo Jesús. En el libro de Éxodo, capítulo 12, es cuando el pueblo se fue a la tierra extraña de Egipto. Ahí no pudieron hacer todos sus ritos como acostumbraban, y finalmente Dios decide sacarlos. Éxodo 12, Dios decide sacarlos en libertad. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios que hiciera? Pues que él tenía que derramar la sangre, versículo, vamos a ver, 12 y 13, todos juntos. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré aquella noche por la tierra, al primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. En las casas donde vosotros estéis, veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces dice, yo voy a matar a todos los primogénitos de Egipto, de hombres y animales. A todos, a los de ustedes también. Pero ustedes, que conocen mi pacto, si ustedes matan un animal y ponen la sangre en la puerta, cuando venga el ángel con su espada y vea la sangre, ya no mata, ya no entra. Ahí es que los judíos los hebreos pusieron la sangre allí, y cuando venía el ángel, mató al hijo de Faraón, a los animales primogénitos de Faraón, y a todo su ejército, y a toda la gente, a todo el pueblo, a todos los egipcios, pero se asaltó la casa de los cristianos, porque con la sangre de los animales estaban protegidos, porque esa sangre anunciaba a Cristo que venía a derramar en la cruz su sangre por los pecados de todas las gentes del mundo. Y así sigue, David ofrece sacrificios y sigue la historia, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento les voy a decir quiénes anunciaron a Cristo como el Salvador. Así como lo hicieron los patriarcas y los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo anuncian los ángeles del cielo, los apóstoles y la iglesia entera. ¿Quieren ver dónde anuncian los ángeles? Busquen Mateo, capítulo 1 y versículo 21. Mateo 1, 21, ¿cómo dice ahí? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está un ángel diciendo que Cristo salvaría al mundo de sus pecados. Por eso van a llamarle Jesús. Y luego en Lucas encontramos otros ángeles. Lucas 2. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Lucas 2, cuando los pastores están cuidando sus ovejas, vienen los ángeles, se les aparecen, hay mucha luz del cielo, la primera Navidad, 10 y 11, Lucas 2, 10 y 11, ¿cómo dice? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí están los ángeles diciendo, hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego vienen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Fíjense que los evangelios, que tienen pocos capítulos, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 21, una gran parte de su evangelio lo dedican para hablar de la última semana de la vida de Cristo. Mateo tiene 28 capítulos,
Del 1 al 20 habla de todo lo demás, pero del 21 al final habla de la última semana de Cristo, cuando Él padece, muere y resucita. Marcos tiene 16 capítulos. Allá por el capítulo, la tercera parte de Marcos y Lucas está dedicada a la última semana, donde se anuncia los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo. Juan tiene 21 capítulos. En el capítulo 11, a la mitad de Juan, empieza la última semana de Cristo. O sea que ese precioso evangelio de Juan, la mitad lo dedica a hablar de la última semana de Cristo, donde Cristo sufre, muere y resucita. ¿Qué importancia le dan al evangelio estos escritores? Y luego está Pablo anunciando que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos en orden, así es que más adelante de donde se quedaron ustedes allí, más adelante está Romanos. Versículos 24 y 25. ¿Cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esos pecados del hombre pueden ser pasados por alto por Dios, porque Dios es paciente para aquel que cree en Jesús y en la sangre que Él derramó por nuestros pecados. ¿Quieren ver qué dice Pedro? Vamos a ver Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Ya oímos a Pablo, vamos a ir a Pedro. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Ese ya está muy adelante, hermanos. ¿Lo tienen? 18 y 19 todos juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuisteis rescatados? Por la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo. No con oro, la sangre vale más que oro. No con plata, la sangre vale más que plata. Además, la sangre y el oro del mundo entero no limpian un solo pecado, pero la sangre de Cristo los limpia a todos, al que cree. Y vamos a ver en 1 de Juan, unas paginitas adelante, quizá unas seis hojas adelante. 1 de Juan capítulo 1, ya vimos a Pablo, ya vimos a los ángeles, ya vimos a Pedro, vamos a ver Juan capítulo 1 y versículo 7, todos juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis y los Salmos, hablando de Cristo el Salvador y de su sangre que limpia de todo pecado. Como dijo alguien, como si la Biblia tuviera un agujero y pasara un listón de aquí para allá. Un listón rojo atraviesa toda la Biblia, porque toda la Biblia anuncia la salvación en Cristo Jesús. Y termino, hermanos, si Dios ha puesto tanto interés y tanta claridad en la obra de su Hijo Jesús, ¿qué clase de cristianos somos nosotros si no anunciamos esa obra gloriosa de Cristo?